Buenas tardes a todos, mi nombre es Naya de Dragón y bienvenidos a el anteúltimo episodio de Road to Knights of the Zodiac. Así es, el anteúltimo. El día de hoy vamos a estar revisando una de las películas más especiales que ha tenido la franquicia de Saint Seiya en su haber y posiblemente una de las más polémicas también. Como todo lo que tiene que ver con Saint Seiya, todo es polémico, ¿verdad? Pero sí, el día de hoy vamos a estar revisando la gran película, la incursión de Saint Seiya en el mundo de la animación en CGI. Esto es Saint Seiya, Legend of Sanctuary. La leyenda del santuario, como bien la hemos llamado en nuestras tierras, es la segunda película que Toei Animation hace íntegramente en animación CGI. Una estrategia bastante arriesgada de parte de la compañía, que siempre se caracterizó por hacer animación en 2D, pero bueno, como el mundo actual está cambiando bastante su forma de interpretar lo que es la animación tradicional, bueno, digamos, Toei Animation se animó a más con una película totalmente nueva en todo sentido, ¿verdad? Siendo que la primera película que ganó este honor fue la película del Capitán Harlock. En este caso tenemos a Saint Seiya como una de las franquicias elegidas no solamente para celebrar el aniversario de la serie de Saint Seiya, sino también la carrera de Masami Kurumada, sino también un poco la historia del estudio de producción con una película que se animó a ir unos cuantos pasos más adelante que todo lo demás que se ha visto en la franquicia. ¿Y qué película nos han traído? ¿Qué película? Una película que pienso yo, el tiempo ha sabido ser bastante más benigna con ella que lo que fue en su época de salida. Algo que suele pasar muy comúnmente con la mayoría de las producciones de Saint Seiya es que cuando estas salen al principio tienden a ser bastardeadas, odiadas, insultadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es después de que pasa un determinado tiempo prudencial que la gente termina diciendo, bueno, sí, por ahí tan malo no era. Lo cual es bastante normal porque justamente uno expresa del hype, así como uno puede agarrar y decir en la fecha de salida que la película de Power Rangers es una de las mejores películas que vio en el año 2017, puede reconocer estar completamente equivocado. Pasa exactamente lo mismo con las cosas que uno ve como malas. Uno de repente agarra y dice, no, la verdad que esa película es una mierda, es una basofia, quiero que me devuelvan la plata, voy a cometer fraude fiscal. Y sin embargo después, con el tiempo, uno termina diciendo, che, no sé si estaba tan mal, por ahí si la vuelvo a ver le puedo llegar a apreciar algunas cosas. Eso es un poco también la idea justamente de cómo un ser humano crece, ¿verdad? Cómo uno encuentra un punto de madurez en la vida. Y yo creo que ese va a ser el theming del video de hoy. Nosotros, con el correr del tiempo, en lo que fue este road, fuimos encontrando distintas temáticas que fueron representando a cada una de las películas de Saint Seiya, diferenciándolas entre sí. Teníamos un relato clásico del bien y el mal con la película de Eris, teníamos una película con un trasfondo más político como la de Asgard, una película que evocaba el sentimentalismo de una forma mucho más cruda como la película de Abel, una película que representa la desesperanza, la trascendencia hacia la divinidad como la de Lucifer, e incluso una película que se animó a cuestionar los principios básicos de la propia existencia como la película del Tenkaigen. En ese sentido, Legend of Sanctuary no es una película que se haga unas preguntas muy complejas, de hecho en ese sentido, comparándolo con lo que es la franquicia de Saint Seiya, tiende a hacerse unas preguntas bastante normales, digamos, cuál es el camino que uno tiene que seguir, cuál es la convicción que uno tiene. Proteger a Atena es una cuestión de proteger literalmente a la figura de Atena o proteger lo que Atena simboliza. Las preguntas muy clásicas que se suele hacer Saint Seiya como un todo, ¿verdad? Sin embargo, a raíz de lo que fue esta película, me di cuenta de que hay una cuestión intrínseca muy interesante que la película plantea y que de hecho es la cuestión que unifica a todas las demás películas de Saint Seiya como un todo. Pero eso lo vamos a retomar en el punto final del video. Saint Seiya Legend of Sanctuary. Esta película se estrena en el 2014, fue una película que trajo Saint Seiya a los cines de vuelta, una película que a diferencia de la película live action que tenemos hoy en día, tuvo una campaña de marketing muy zarpada, donde podíamos ver un montón de cosas por todos lados. Llegaron a salir más de 10 tráileres, porque claro, salían un tráiler por cada caballero dorado, y también salían los propios tráileres de la película, los que promocionaban la música. Un quilombo. La película llegó a lo que fueron salas de Latinoamérica de la mano de Diamond Films, y es una película que fue recibida de una manera bastante espectacular dentro de lo que fue la comunidad de Saint Seiya en ese momento. Yo me acuerdo que en ese entonces ya tenía bastante tiempo metido dentro de lo que era el fandom de Saint Seiya a nivel internet,
y yo ya tenía 2 años con mi canal de YouTube. Entonces, claro, esa película fue una gran novedad, ¿verdad? Y de hecho, cuando yo pasé mi primer hiatus abriendo la segunda temporada, lo hice justamente con un video de Legend of Sanctuary, haciendo un famoso hot topic en donde revisábamos las novedades hasta ese momento. Y la verdad es que había toda una cuestión muy interesante, porque de a poco se iban revelando los distintos diseños de los personajes que iban a salir en la película. Y de repente estábamos viendo diseños súper extravagantes, súper locos, algunos recontra bizarros, algunos restrafalarios, algunos estrambóticos de los personajes en una versión que parecía ser como un Saint Seiya combinado con Final Fantasy o un Saint Seiya combinado con Soul Calibur, en una propuesta estética que era como muy, muy loca, ¿no? Muy alienante también, porque piensen que para cuando esta película había salido, nosotros habíamos tenido todo el Saint Seiya clásico, más el Tenkaigen y las Ovas de Hades, y habíamos pasado por las 2 temporadas de los Canvas y la serie de Omega. O sea, habíamos atravesado todo ese camino. Esta película se convertía en el tercer spin-off mundialmente conocido de Saint Seiya. Y digo el tercero porque Episodio G, al ser un manga, era desconocido para muchas personas. Y entonces de repente tenés una película con una estética completamente opuesta a todo lo que uno relaciona con Saint Seiya. Porque, a ver, salvando las distancias, vos tenés que, por un lado, los Canvas respetaban lo que eran los diseños de los personajes clásicos, con el estilo propio del anime, y después tenías que Omega, a pesar de que tenían los cambios estéticos que volvieron tan infame la serie, los rostros, los estilos, los colores y sobre todo la presencia de los personajes clásicos hacían que todavía todo se mantuviera dentro de un marco de familiaridad. O sea, si uno ve algo de Omega puede reconocer rápidamente que se trata sobre Saint Seiya. Pero con Legend of Sanctuary era una cosa completamente nueva. O sea, tipo, los personajes tenían unas caras distintas, tenían una estética distinta, peinados distintos, algunos tenían piercings, otros tenían barba, otros tenían tatuajes. Era una cosa que no se podía creer, una cosa que vos decías, ¿dónde están? ¿Qué carajo son estos personajes tan extravagantes, tan estrafalarios? Y bueno, finalmente la película termina saliendo. Recuerdo que fue todo un hito. Me acuerdo que, por ejemplo, a mí me habían contratado como cosplayer para hacer una promoción de la película a principios del 2014. Y eso me terminó permitiendo ir a lo que fue la van premiere de la película. Y para mí haber ido a la van premiere de Legend of Sanctuary había sido como una cosa maravillosa. Porque fue como, viste, cuando de repente sentís que tenés como presencia o algún tipo estás como dentro del marco oficial, más o menos, de lo que es Saint Seiya, ¿no? Para mí había sido una cuestión, me había acomodado un re-status, ¿no? Pero en ese entonces no me conocía a nadie, yo era un boludo más. Sin embargo, yo me había comprometido a realizar una reseña de la película sin spoilers en mi canal para poder impulsar lo que era ir a ver la película al cine. Y eso de hecho lo tengo. Ustedes, si quieren, pueden ir acá. Van a poder encontrar los videos de la segunda temporada del canal de Naya del 2014. Me van a ver re pendejo, con pelo, flaco. Nada, me acuerdo, que una experiencia bastante loca. Encima, en ese entonces yo estaba forjando mucho mis círculos de amistad. Estaba conociendo mucha gente que hoy en día se convirtieron en grandes amigos, que conservo hasta el día de hoy. Y me acuerdo también haber ido, o sea, a ver, la gente esto que por ahí no lo sabe mucho, yo tenía un círculo de cosplayers que éramos todos amigos y fuimos todos juntos a ver la película, cada uno haciendo la pose de su personaje, todo eso. Y yo sé que en este momento están todos pensando, Naya, ¿vas a hablar de la película o vas a seguir hablando de anécdotas que no tienen nada que ver con la película? Pero todo esto tiene un punto y les pido por favor que me sigan. Y bueno, finalmente la película se estrena. Yo creo que es una película que tiene la capacidad de establecer qué personas entienden realmente Saint Seiya de las que no. Y esto que estoy diciendo ahora es medio choto porque es la típica actitud que tiene uno que agarra y muestra el carnet de fan. ¿Viste? La gente que viene y te dice, yo soy fan de Saint Seiya porque veo la serie desde que nací en el 93 y entonces yo coleccionaba los álbumes de figuritas y tengo más derecho que vos, hijo de puta. No, o sea, sin ánimos de sonar pretencioso o arrogante, sí me pasa que yo como que sé de entrada si voy a pasarla bien con una persona hablando de Saint Seiya cuando esta persona me comenta si la película le gustó o no. Pero no solamente si le gustó o no, sino por qué le gustó o no. Pero vamos a entrar en la película. Tenemos una propuesta estética completamente diferente a todo lo que se vio de Saint Seiya. Un santuario que estaba ubicado en un plano terrenal diferente a lo que es la Tierra, con una especie de civilización basada en elementos antiguos de muchísimas culturas. Tenemos un patriarca que parece un personaje azteca, tenemos estatuas que parecen sacadas de Egipto, tenemos algunas referencias a la mitología griega, una cosa bastante falopa que tiene toda la serie.
De hecho, hay bastantes elementos que dan a entender de que los caballeros de Atenas son como seres un tanto más mágicos, cosa que para mí va un poco en contra de la idea del mensaje de Saint Seiya. ¿Qué quiero decir? Cuando tenemos la secuencia de apertura, una secuencia increíble de apertura, que es justamente el asalto de Yura y Saga contra Ioros. Nota de color: si yo dirigiera un live action de Saint Seiya, arrancaría con una escena muy parecida a esta. Y cuando Yura ataca a Ioros, a Saga vemos que le brota como una especie de líquido verde, y después cuando Ioros muere en los brazos de Mitsumasa Kido se vuelve polvo estelar. Eso no está mal, pero como que de repente convierte a Ioros, pasa de ser un hombre a ser como una entidad mágica. Y eso es un poco falopa, ¿no? Porque de repente es como que me estás elevando algo que por ósmosis siempre fue algo cercano, porque los caballeros de Atenas, justamente algo que se dice mucho en la serie clásica, es que son personas que justamente pelean usando armaduras para protegerse el cuerpo, porque ellos siguen siendo humanos mortales. De hecho, en cierto punto hacen una analogía diciendo: caballeros de Atenas peleando sin armaduras es como arrojarse desnudo a las llamas. Entonces sí, es un poco raro eso, ¿no? Yo creo que eso también caracteriza muchísimo lo que es en general esta película. El tema de que es rara. Es una película rara. Una película que la gente la ve y hace como... Pero ¿qué pasa? Hace un remake, un reboot completo de todo lo que es la saga de las 12 casas, estableciendo una primera mitad de la película con una base muy sólida, presentando muy bien a los caballeros de bronce con distintas personalidades, haciendo sus ataques, teniendo un foco bastante interesante en lo que es el personaje de Saori a lo largo de esta película. Bastante piola realmente, porque me parece que Saori se la siente como una persona muy real, ¿no? Siendo que uno a Saori siempre la vincula con esta figura tan solemne, tan imponente, tan conchuda a veces también, porque bueno, Saori lamentablemente suele ser bastante injustamente odiada en muchas circunstancias, porque bueno, uno se queda con las versiones mal contadas del personaje. Y de repente acá no, acá Saori es una nena, es una chica adolescente normal, que de repente le dicen que es una diosa y ella está como, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? Y todo se desenvuelve a partir de ahí, ¿no? Creo efectivamente que el personaje Saori es uno de los puntos más fuertes de esta historia, no solamente porque ella se desarrolla muy bien, sino que encima la película se encarga también de premiarle a ella, digamos, su fuerza de voluntad, su participación en la trama. Me parece que está bastante bien. Aparte se juega mucho con la idea de que justamente todas las películas de Saint Seiya siempre tienen la historia de que bueno, hay que salvar a Saori, pero ella es un miembro activo del equipo de asalto para poder llegar al santuario. Un dato que les recomiendo es: si ustedes vieron esta película en latino, les recomiendo empíricamente que la vean en japonés con subtítulos fieles, porque el doblaje latino, si bien es mayoritariamente un trabajo fiel, hay varios cambios, no solamente en los diálogos, sino también en la interpretación y caracterización de los personajes, que por muy poco te cuentan una película ligeramente distinta. Saori, de hecho, en la versión japonesa es muchísimo más humana y muchísimo menos solemne, o sea, se la siente como un personaje muchísimo más cercano, como persona real, normal, que lo que es en la versión latina. Se la siente como que es mucho más grosa, digamos, ¿no? Y el chiste justamente es que esta Saori no es grosa, que es una Saori que está en una situación re desventajosa, y verla crecer a ella a lo largo de la trama es uno de los puntos más importantes e interesantes. Tenemos también que la película está cargada de una dosis interesante de humor, algo que por lo que Saint Seiya no es característico. Seiya tenía sus gags humorísticos al principio de la serie, que los fue abandonando poco a poco, un poco también como lo que contaba en el episodio anterior, que Saint Seiya es una serie que habla mucho sobre una transición de un mundo realista a un mundo mágico, y acá, bueno, el humor se va perdiendo a lo largo de toda esa transición. Acá no, acá lo que tenemos es que primero no hay transición realmente, tenemos un mundo realista y un mundo mágico, pero la transición es como muy de golpe, que está bien, es entendible porque esto es una película, ¿sí? Una película, una transición así es más difícil, son otras reglas para contar. Y por ende también lo que es el humor se mantiene. Entonces tenemos que la película tiene un montón de gags, sobre todo con el personaje de Seiya, que hace muchas gesticulaciones de caras, que a mucha gente no le gustó, lo cual puede ser entendible porque, bueno, justamente Seiya no se caracteriza por ser una serie humorística, pero a mí personalmente me parece que le dieron una vuelta bastante fresca a lo que es la película, y yo legítimamente me he llegado a cagar de risa con varios momentos. Hay mucha gente que cree que pecan de ser muy Disney algunos de esos momentos. Puedo entender el razonamiento, pero realmente no estoy de acuerdo, porque me parece que hay un mundo de diferencia entre lo que es el humor Disney y el que es el humor de esta película. Además, la película sí se toma en serio en el momento en el que se tiene que tomar en serio, lo cual eso es muy importante. O sea, no tenés chistes estúpidos interrumpiendo la trama en un momento clave. Al contrario, justamente cuando los personajes empiezan a atravesar una situación desesperada,
desesperante, se corta todo tipo de humor y la pelea se tiene que llevar a cabo. Las peleas en esta película son muy intensas, o sea, hay toda una coreografía de combate, hay todo, digamos, un manejo de lo que es el diálogo corporal, el diálogo visual, los efectos especiales. Hay toda una forma en la que se va llevando la película a través de sus peleas que es impresionante. Los Caballeros de Bronce rara vez los vemos realmente en control de la situación a lo largo de toda la película. Si bien tenemos momentos claves como por ejemplo el principio con la batalla dentro del puente o la pelea entre Seiya y Aldebarán, los Caballeros de Bronce a duras penas pueden ganarle a sus respectivos rivales. Por ejemplo, Seiya y Jun peleando contra Milo y Yura, ellos la recomen en esa parte. Y de hecho, después cuando cae Iki, que cae todo poronga diciendo, así vengo a pelear contra vos porque el Santuario son todos putos, y Yura diciéndole, Milo, deja que te lo cago a palos yo, Yura va y efectivamente lo caga a palos, y Iki es muy gracioso. Son como puestos en su lugar, ¿no? Y esta forma también un poco cambia lo que es el desenlace de la película, donde en vez de tener a los Caballeros de Bronce salvando las papas del fuego y todo eso, tenemos un momento en donde incluso los Caballeros Dorados tienen un momento de acción muy importante. Que está bien. Mucha gente me dice, los Caballeros Dorados pelean contra una estatua gigante, es una pelotudez. Sí, pero a ver, tenemos que entender que esta película tiene una propuesta estética y una propuesta visual donde está más pensado en lo épico y en lo desproporcionado de un mundo mágico en lo que es, digamos, las reglas básicas que uno tiene en la estética de Saint Seiya. Entonces sí, de repente vos ves una estatua gigante que está destruyendo todo y van los Caballeros Dorados y entre todos la hacen recontra mierda. Es una escena que está buenísima. De hecho, encima tenés todo un juego de ellos atacando así sincronizadamente con sus poderes y tenés a Yura que agarra y carga su super espada pene gigante y la hace mierda diciendo ¡esta no es la más grande que tengo! Es buenísimo, es muy copado. Me llama la atención porque justamente la película por momentos tiene esta cosa de que no se termina de decidir si realmente quiere ser una reversión completa de Saint Seiya o si se quiere atener mucho a las cuestiones originales. Y me parece que justamente esa cuestión a veces entorpece lo que es la trama propia de la película. ¿Por qué? Nosotros tenemos el enfrentamiento de Shiryu con Deathmask, que eso desencadena en una pelea de Camus con Hyoga. La pelea de Camus con Hyoga en esta película es un completo cero a la izquierda. O sea, es una pelea que surge en un costado, se resuelve en un costado y se termina en un costado y cuando vuelve Hyoga está ahí tirado y no tiene ningún tipo de impacto en la trama. Pero ningún tipo de impacto en la trama. Me parece que tiene más impacto la muerte de Afrodita haciendo nada porque por lo menos te dan a entender lo poderoso que era Saga que la muerte de Camus contra Hyoga. Que de hecho, si vos ves un corte de la película en donde cortás la pelea de Hyoga contra Camus, es exactamente igual. La pelea de Deathmask contra Shiryu es una reversión muy interesante de la pelea que ellos tienen en la serie clásica. Fue una de las peleas con más rating dentro de la emisión del anime clásico. Este es uno de los puntos más polémicos de la película, que es justamente el personaje de Deathmask. Y yo creo que también es uno de los puntos que establece cuál es el problema con la gente entendiendo esta película. Si yo te pregunto ¿a vos te parece que el Deathmask de esta película está fuera de personaje? Y me respondés, sí, estamos en un buen puerto, pero yo te pregunto, ok, ¿pero por qué? Y vos me decís, ¿por el musical? Entonces creo que vos te dejás llevar mucho por una superficialidad. El musical de Deathmask es ridículo, es estrafalario, es bastante bizarro y puede desencajar muchísimo y desconchar a más de uno. Pero no deja de ser el personaje de Deathmask cantando su propia versión de él. O sea, es una versión ridícula de él mismo, pero sigue siendo el personaje de Deathmask. Y es, dentro de eso, gracioso, si vos querés considerarlo gracioso, pero sigue siendo el mismo personaje. Ahora, cuando nosotros nos movemos a Shomotsu y tenemos la pelea de Shiryu con Deathmask en el Shomotsu, en el momento en el que Deathmask pierde su armadura, que dicho sea de paso no tiene sentido dentro del argumento de la película que él la pierda, Deathmask pasa a rogarle a Shiryu que por favor no le haga daño y empieza a actuar como un cobarde. Ese es el momento en el que vos decís, este no es el Deathmask que yo conozco, porque el Deathmask que yo conozco, aún sin armadura, se plantó con sus dos cancerianos huevos a decirle a Shiryu, mira, tengas armadura o no, yo te voy a cagar a palo. No, ese es el Deathmask real. Yo creo que es muy importante hacer esta pregunta de cuál es el problema con Deathmask en la película y que la gente te responda el musical o el infierno. Porque justamente vos vas a entender cuál es el punto en el que la gente realmente no entendió la película. Si es por una cuestión superficial o si es por una cuestión más profunda. Yo creo que los problemas que tiene esta película son problemas más profundos por cómo se toman libertades de entender Saint Seiya.
Como un todo, yo creo que la película entiende perfectamente cuál es el mensaje propio de Saint Seiya. Hay un claro entendimiento sobre lo que es la determinación por parte de los personajes que pelean contra personas que los cagan a palos porque realmente los hacen mierda, y no es sino porque Athena usa sus poderes milagrosos para revivir a Seiya que terminan enfrentándose con Saga, pero al mismo tiempo sacrifica muchas cuestiones sobre lo que es el entendimiento real de Saint Seiya en pos de por ahí poder adaptarse a una narrativa más nueva. Está en vos elegir si esa narrativa te gusta o no. A mí personalmente me interesa mucho la nueva propuesta con la que esta película nos presenta. Nos presenta un mundo donde el Saint Seiya que nosotros conocemos está ligeramente alterado en pos de poder contarnos una historia completamente nueva y sorprendernos. De repente, personajes que no se conocían se conocen, personajes que en el pasado no lucharon, luchan, y personajes que hacen algunas cosas, las hacen de una manera un tanto distinta. Por ejemplo, la Ioria de esta película es una Ioria en personalidad completamente diferente al del clásico. No tenemos a la Ioria sacado que al enterarse de la verdad lo fue a boxear al patriarca, sino que este fue, le dijo: patriarca, la verdad que creo que esto está equivocado, así que me retiro. Tenemos una nueva manera de ver Saint Seiya. Pero también tenemos un montón de cosas que son fantásticas, porque las escenas de pelea de esta película, los efectos especiales, la forma en la que está interpretado el cosmos, con esas figuras que se van creando y van generando los ataques, hay una propuesta visual muy bien lograda con esta película, con los efectos especiales así zarpados. Y creo que estamos todos de acuerdo en que jamás se representó tan bien en todo Saint Seiya la velocidad de la luz como en esta película con la caminata de Ioria. La caminata de Ioria y la velocidad de la luz, cuando están todos así hechos remierda, y va él caminando, tiki, 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 y vos ves los cristales de nieve moviéndose. No, alucinante. Me saco el sombrero. Otro de los puntos más polémicos de la película, que es justamente el Saga Chobi, que muchos lo llaman el Saga Sila, el Mecha Saga, el Saga Sword. De ahora en más, yo te pido a vos que le digas el Saga Chobi, porque quiero que la gente se quede con ese título, Saga Chobi for the win. Te pido por favor, ahora que me estás escuchando y me estás prestando atención, te suscribas a este canal, ¿sí? Por favor, me dejes un like y me dejes un comentario, así hacemos que esta cosa se vaya moviendo cada vez más. Dale, que ya estamos por terminar el road y necesito todo el apoyo que podamos conseguir, ¿sí? Pero acordate, Saga Chobi. Saga Chobi. El Saga Chobi es un punto muy polémico de esta película, donde la gente simplemente dijo no. Pocas personas conozco que realmente banquen este punto de la trama, y yo soy una de esas pocas. Ahí lo tenés, al Naija contrariador de mierda. Este gordo Sorete, ¿cómo lo cagaría a trompada? Ahí lo tenés, al señor equivocado. Flaco, si bueno puede ser objetivo, la verdad que no tenemos nada de qué hablar. Me parece que para la propuesta visual y estética de esta película, la idea de un villano en una forma gigante, desmesurada, demoníaca, no está mal. De la misma manera que no está mal, por ejemplo, cuando te enfrentás al Sephiroth el ángel de una sola ala en el Final Fantasy VII, o cuando te enfrentás a Night Terror en el Soul Calibur, ¿me entienden? Yo sé que mucha gente va a decir, esto es Saint Seiya, no es Soul Calibur ni Final Fantasy. Pero a lo largo de lo que vinimos diciendo en este video es que este es un Saint Seiya nuevo, es otro Saint Seiya. Está en vos aceptar si este Saint Seiya te convence o no. Obviamente estás en todo tu derecho de decir, no, la verdad que este Saint Seiya me lo paso por los huevos, o de decir, la verdad que este Saint Seiya me parece fantástico, incluso me gustaría que el Saint Seiya original sea así. Estás en todo tu derecho, ¿sí? Porque el porqué es parte de lo que es el mensaje final de la película, que voy a decir al final, que hinté al principio. Yo personalmente creo que, considerando que yo soy de consumir mucho Saint Seiya en todas sus formas y todos sus spin-offs, la forma que tiene el Saga Chobi es la forma del Titán Tifón, que de hecho el Titán Tifón aparece dentro del episodio G, que pelea contra Ioros, en uno de los episodios más épicos de todo Saint Seiya. Entonces el Titán Tifón, en la forma de Saga, enfrentándose al santuario, peleando contra Seiya de Sagitario, me parece fantástico. Sobre todo porque le sucede una secuencia que me parece hermosa, que es cuando Seiya sale volando y se fusiona con el alma de Ioros y terminan desbloqueando esa forma del Sagitario Centauro. Que también, otro que mucha gente lo cuestiona mucho y dice que es polémico, a mí me parece que está buenísimo, chicos, el Seiya Centauro o sea, la película, en pos de ser espectacular, sacrifica por ahí muchas cosas
dentro de la coherencia que uno tiene con Saint Seiya. No de la coherencia interna de la película, porque la película se sostiene perfectamente, salvando algunos detalles como los que ya fui mencionando. Pero en lo que es la coherencia con Saint Seiya, sí, puede ser muy alienante, pero fuera de lo que es esa alienación, dentro de la película funciona y es muy espectacular. Y me parece que está bien que la película busque sacrificar un poco de ese entendimiento previo que uno tiene con Saint Seiya en pos de ser algo más loco, más espectacular y que te sorprenda. Está bien, a algunos los sorprenderá para mal, a mí me sorprendió para bien. Me encanta la secuencia en la que está Seiya con el arco preparado, Saori poniendo la mano, aparece el círculo de transmutación gigante y los transforma a los dos en una versión re piola de Athena. Me parece fantástico porque me parece espectacular. Y vos decís, pero te estás dejando llevar por espejitos de colores. Sí, ya lo sé, pero entiéndase que hay un motivo detrás de todo esto. Y me parece que es el momento de revelarlo. ¿Cuál es el motif de esta película? ¿Y cuál es el motif en general de las películas de Saint Seiya? ¿Qué es lo que hila a todas las películas de Saint Seiya en un todo que nosotros podemos decir, ah, ahí va? ¿Es acaso Seiya como protagonista? Sí, pero ¿cuál es el tema, la temática? Y es el vínculo emocional, chicos. Ustedes piensen que esta es una película que le presentó Saint Seiya a una nueva generación de la que yo soy testigo que he visto crecer. Le mando un saludo muy grande a Muriel, al patito soviético que está siempre permanente con todos nosotros, y a Irena, que son dos chicas que yo conozco, que conocieron Saint Seiya gracias a esta película. Y le mando también un saludo muy grande a la gente de las Termas del Patriarca, que la hemos pasado muy bien viendo esta película juntos. No hablemos de Yura porque el video se vuelve para más 18. Cuando uno ve una película de Saint Seiya, uno busca establecer un vínculo emocional como audiencia. Piénsenlo. ¿Cuántas personas hay que aman la película de Abel porque es la primera película que fueron a ver al cine? ¿Cuántas personas hay que vieron la película de Lucifer porque fue la película que pudieron comprar de VHS de chiquitos y verla 1000 veces? ¿Cuántas personas hay que aman el Tenkaigen porque fue la película que les introdujo un concepto nuevo de Saint Seiya? ¿Y cuántas personas hay que aman cada parte de Saint Seiya porque cada parte de Saint Seiya se estableció con un vínculo muy fuerte en su propio corazón? Saint Seiya es una obra que genera pasión, es una obra que genera emoción y es una obra que genera singularidad, que genera una conexión intrínseca entre lo que es la obra y lo que es la persona. Cada persona entiende Saint Seiya de su propia manera y cada persona quiere preservar Saint Seiya en su propio legado y de su propia manera porque Saint Seiya es algo muy íntimo, es algo muy especial, es algo muy emotivo, es algo muy emocional que la gente necesita poder retener. Sobre todo si sos una persona que valora mucho más la nostalgia que otras cosas. Porque Saint Seiya, en la forma en la que vos lo tenés, representa un momento de tu vida en el que vos eras completamente feliz y un momento de tu vida en el que vos sentías genuino amor por un montón de cosas. Y nosotros vivimos en un mundo muy complejo, y vivimos en un mundo muy jodido, y vivimos en un mundo en donde estamos permanentemente hablando de crisis, de acá, de allá, de esto, de lo otro, y este vínculo emocional que vos estableces con esta película, ya sea cual sea, te recuerda a un momento en el que vos eras feliz. Por eso yo no me engancho tanto a pelear con la gente que hatea Saint Seiya porque dice, no, porque a mí me parece que esté mal, que Saint Seiya murió con la saga de Hades, que murió con la película de Abel, que murió con la saga del Tenkaigen, que murió con esto, que murió con la... Para mucha gente Saint Seiya murió, pero porque esa gente también tiene su propio vínculo emocional con Saint Seiya, y yo no voy a estar en contra jamás de que alguien ame Saint Seiya cuando yo también lo amo. Y con esta película se puede entrever perfectamente, porque yo establecí un vínculo emocional muy poderoso con esta película, porque yo esta película la fui a ver un año después de que falleciera mi hermana, ¿me entienden? Y fue una película que a mí logró rescatarme de un momento muy oscuro de mi vida, me hizo vincularme con un montón de personas que hoy en día amo, me hizo poder conocer a personas que se volvieron legendarias a lo largo de toda mi vida. Y eso es lo que uno busca cuando va a ver Saint Seiya. Uno busca encontrar este cordón rojo del destino entre lo que vos sentís que es Saint Seiya y lo que Saint Seiya se muestra frente a vos. Y yo creo que justamente ese es el punto porque es tan importante de que el live action esté surgiendo y que haya tanta gente que esté tan incómoda con la cuestión, al mismo tiempo que hay gente que está con muchas expectativas, porque todos estamos buscando ver cuál es el punto emocional en el que nosotros nos podemos vincular. Yo no les voy a decir, chicos, si no te gusta el live action de Saint Seiya es porque sos un mal fan. No, porque cada uno es fan a su propia manera. Vos puedes ser fan porque te gusta
coleccionar las cartas que salieron en 1989. O puedes ser fan porque te gusta comprar almohadones con la cara de Hyuga. Puedes ser fan porque te gusta coleccionar mis clothes. Puedes ser fan porque te gusta tener un canal de YouTube. Puedes ser fan porque te gusta shippear a dos personajes de cuestiones morales dudosas. Te puede gustar porque tenés una comunidad de gente que te banca con esas cosas. O incluso te puede gustar por la razón más superficial del planeta. Te puede gustar porque tienen el pelo azul el 90% de los personajes. Qué sé yo. Pero el punto es que vos encontrás ese vínculo. Y es importante entender que el vínculo que vos estableces emocionalmente con Saint Seiya es la razón que te deje a vos poder disfrutarlo. Y es importante que también entiendas que es la forma en la que los demás lo disfrutan. Y después, todo lo que es el valor analítico que uno puede tener. Justamente hay carreras que se especializan en estudiar todo lo que es el material audiovisual, todo lo que son las obras literarias. Eso es una cuestión, obviamente, de estudio que también se mantiene. Pero una cosa es el análisis que uno hace sobre una obra y otra cosa es la experiencia que uno tiene con una obra. Vos podés pensar que la película de Mario Bros. Es la peor mierda que le pasó al universo y que atenta contra esa humanidad. Pero hay una persona que por ahí fue a ver la película, vio a Mario en pantalla grande y se enamoró de esa película y es su película favorita. ¿Podés ir en contra del sentimiento de esa persona? No. Bueno, yo creo que Saint Seiya es una manifestación muy grande justamente de ese vínculo emocional. Y me parece que justamente este es el punto con el que nosotros partimos hacia lo que es el episodio final de este road. Nosotros tenemos un objetivo al final de este camino, y ese objetivo cada persona lo va a vivir de una forma completamente diferente. Algunas personas lo van a ver de una forma semejante entre sí, otras lo van a ver diametralmente opuestos, pero el punto es que cada persona pueda verlo a su manera, que cada persona forme su vínculo emocional. Personalmente estoy muy feliz porque creo que estamos en una época maravillosa para ser fanáticos de Saint Seiya, porque justamente podemos tener todo esto y podemos compartir todo esto y podemos de alguna manera hasta divertirnos peleando con todo esto. También hay un vínculo muy fuerte que yo estoy generando con la franquicia actualmente a través de mi esfuerzo y del trabajo que estoy logrando como comunicador, como persona, como youtuber, como quieran llamarlo. Y no puedo evitar sentirme feliz con todo esto, ¿me entienden? Pero al mismo tiempo yo soy una persona que disfruta de lo que es el análisis cinematográfico, me gusta profundizar en los temas que me interesan. Y sí, eventualmente voy a agarrar cada una de estas películas que fui revisando de forma suave a lo largo de este recorrido y darles a cada una un verdadero análisis, un verdadero ensayo y establecer bien los puntos importantes. ¿Sí? Porque cada película tiene una historia que contar, todas tienen una preproducción que te cuentan por qué fueron lo que fueron. ¿Sí? No simplemente limitarse a ¿me gustó o no me gustó? No, vamos a descubrir por qué fue lo que fue. ¿Sí? Ese es el verdadero valor del análisis. Pero eso es una cosa y el vínculo emocional es otra. El vínculo emocional que vos podés establecer con Legend of Sanctuary es propio, es tuyo, y eso es importante porque es el valor que vos le vas a dar. Y tal vez, ¿quién te dice? Ese vínculo también lo puedes establecer con el live action. No lo sabemos. Gente, vamos a cerrar acá con esta reflexión tan idílica. Y permítanme decirles que el Road to Knights of the Zodiac no concluye en el episodio de hoy, a pesar de que estamos en la última película de Saint Seiya. Porque vamos a tener un episodio especial, un episodio misterioso que ustedes no se veían venir. Ese episodio va a salir el 26 de abril del 2023, es decir, dentro de aproximadamente 2 días, si no me caga YouTube y puedo subir este video el 24. Vamos a presenciar este capítulo misterioso, a ver de qué se puede llegar a tratar, pero estoy bastante seguro de que ustedes lo van a esperar. Así que, gente, una vez más les deseo que sus deseos brillen una vez más como constelaciones en el cielo y que este sea azul por siempre. Yo soy Naya de Dragón y nos estamos viendo en el último episodio de Road to Knights of the Zodiac, el episodio secreto.